Normativa, Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo. Continuando con el orden del día, se concede ahora el uso de la tribuna al diputado José Gerardo Ramírez Muñoz para que dé lectura a su iniciativa de decreto por la que propone se reformen y adicionen diversos artículos del Código Penal para el Estado de Zacatecas, de la Ley de Salud del Estado de Zacatecas y de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas en materia de interrupción legal del embarazo. Sí sería bueno, diputado, antes de iniciar, que llame a las personas. Por ejemplo, la diputada María Aymar usó la tribuna 3 veces y se salió ya después de que presenta sus iniciativas. O sea, es como venir a la clase, presentas tu exposición y te sales. O sea, sí debes de tener un poquito de Diputado, le pido por favor que lea su iniciativa y se apegue al tema, y la presidencia de esta mesa directiva hará lo pertinente. En este momento se encuentran 16 diputados en la sala de plenos, por lo que se les ruega no abandonar esta sala para que el diputado pueda concluir con su lectura. Con su permiso, diputada presidente, de los presentes, ojalá y los que estén en el edificio sí sean un poquito más congruentes. Está bien presentar iniciativas, pero también nuestra obligación es estar en el salón de plenos. Compañeras y compañeros, hago la presentación de esta iniciativa derivado de que el pasado 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad de 10 votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales. El máximo tribunal jurisdiccional de nuestro país expresó que el producto de la gestación merece una protección que incremente en el tiempo a medida que avance el embarazo. Sin embargo, también precisaron que esta protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y las personas gestantes a la libertad reproductiva. Por lo tanto, estableció el Pleno criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo. Compañeras y compañeros, es inconstitucional. Como es de todos conocidos, el pasado 30 de agosto la primera sala de la Corte también declaró inconstitucional la suspensión de la profesión a los médicos o profesionales de la salud que con el consentimiento de la persona embarazada causen la interrupción del embarazo. Esta declaratoria de inconstitucionalidad aplicará de forma retroactiva en beneficio de las personas que al momento de la publicación de la sentencia se encuentren procesadas o condenadas por el delito de aborto, que aunque no lo crean, compañeras y compañeros, sigue pasando en nuestro país. Ante ello, la sala argumentó con base en las recomendaciones previstas en las directrices sobre la atención para el aborto de la Organización Mundial de la Salud, resaltando los impactos negativos de la criminalización del aborto en los trabajadores de la salud y las personas usuarias de los servicios. Asimismo, se pronunció por primera vez sobre el requisito de contar con la opinión de un segundo médico para determinar la procedencia del aborto para efecto de salvaguardar la salud de la mujer embarazada. Ante esta circunstancia y al haberse alcanzado una mayoría que supera los 8 votos, las razones de la Corte obligan a todas y todos los jueces de México, tanto federales como locales, a partir de ahora a resolver casos futuros que deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, o las normas que solo prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en estos supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque no se imponga una sanción. Con esta resolución, compañeras y compañeros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consolida su criterio previo que declara la inconstitucionalidad a la criminalización del aborto voluntario en México y representa sin duda un avance para el reconocimiento del aborto seguro como un servicio de salud. Hasta el momento, Oaxaca,
Colima, Veracruz, Hidalgo, Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero y la Ciudad de México han modificado sus códigos penales para que el aborto voluntario no sea considerado como un delito. Aunado a lo anterior y como lo hemos manifestado desde esta tribuna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1 tutela la acción del Estado para garantizar el acceso a todas las personas al goce pleno de los derechos humanos fundamentales sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo, condición económica, creencia religiosa o preparación académica. De manera conjunta, el artículo 1 de la norma suprema en el estado de Zacatecas, es decir, nuestra Constitución, consagra el acceso de todas y todos los zacatecanos y quienes habiten o transiten el territorio estatal al goce de los derechos humanos esenciales sin discriminación alguna. Sin embargo, nuestra legislación penal, que depende directamente de nosotros, las diputadas y los diputados, existe la penalización para la mujer que decide interrumpir su embarazo por una causa distinta a las ya mencionadas en el ordenamiento, por lo cual se considera necesario se actualice el marco normativo no solo penal, sino en materia de salud y de educación, a manera de marcar la pauta y visibilizar los derechos humanos de muchas mujeres para que nunca más una mujer con capacidad de gestar sea juzgada penalmente o socialmente y pueda acceder a los servicios de salud de manera digna, así como contar con los servicios de orientación educativa que corresponda. Debemos eliminar la amenaza de sufrir una prisión, pero sobre todo el estigma y la etiqueta social sobre las personas que deciden interrumpir libremente su embarazo, garantizando en todo momento la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo de las mujeres. Es por ello que nuevamente insistimos en esta tribuna que independientemente de la postura personal que se tenga frente al tema, se debe ponderar el hecho de que los abortos practicados en condiciones inseguras hoy en Zacatecas es un problema social y de salud pública que debe ponerse en la esfera para su debida atención. No podemos ni debemos cerrar los ojos ante un tema cuya atención es impostergable. Como legisladoras y legisladores no podemos postergar la regulación legal de este tema que, insisto, ya no es un tema de voluntad legislativa, es un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No debemos ni podemos anteponer nuestros derechos o nuestros intereses personales, las creencias religiosas o sociales sobre los derechos humanos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Debemos procurar y garantizar un procedimiento de interrupción del embarazo seguro, libre y accesible para las mujeres que tomen esta decisión en plena libertad. Solo así podremos decir que sus derechos están efectivamente representados. No más simulación de respeto a una libertad de decisión, de una igualdad ante la ley. Es ahora el momento que lo llevemos a la práctica por el bien de las mujeres y para consolidar el marco jurídico que de verdad garantice el que todos los derechos y libertades sean considerados para todas y para todos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 64ª legislatura del Estado local la presente iniciativa de decreto al tenor del siguiente artículo 1. Se deroga la fracción tercera del artículo 60 bis. Se reforma el proemio y se adiciona un segundo párrafo al artículo 310. Se reforma el artículo 311. Se reforma el proemio y se adicionan 2 párrafos al artículo 312 y se reforma el artículo 313 del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Para quedar como sigue, y le solicito, Presidenta, me permita omitir la lectura del decreto. En absoluto todavía es que se encuentra debidamente publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy y solamente leer los artículos de modificación. Adelante, diputado. Gracias. Segundo, se reforma el proemio y la fracción primera del artículo 30 y se adiciona un artículo 39 bis, ter y cuarter y un capítulo 5 bis al artículo 3 de la Ley de Salud del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Se encuentra debidamente publicado y reproducido en la Gaceta
parlamentaria. Tercero, se adiciona la fracción sexta al artículo 11, se reforma la fracción décima del artículo 59 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 61, todo de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue, y también se reproduce de manera total en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Artículos transitorios. Primero, el presente instrumento legislativo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Artículo segundo, se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente instrumento. Atentamente, el que hace uso de la voz. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Diputado Cerardo, gracias. para que me permita suscribirme, por favor. Gracias, diputado. Con todo gusto, diputada, muchas gracias. A la En los mismos iniciativa. términos, diputada presidenta, si me permite solicitarle al diputado Cerardo si me permite suscribirme a este proyecto de decreto de reforma. Diputado José Luis Figueroa, del Partido Revolución Popular. Con todo gusto, diputado, gracias. En el mismo sentido, si me lo permite, Armando Delgadillo. Gracias, diputado Delgadillo, muchas gracias. En Claro. los mismos términos, Juárez González Armando. Le agradezco, diputado Juárez, muchas gracias. Gracias, diputados. Quedan registradas sus adiciones. Y a la iniciativa leída